Hola, buenos días a todos. Les pido nada más si esperamos unos minutos nada más a que terminen de incorporarse, por favor, las personas que nos hacen falta y comenzamos en un momento, por favor.
Listo. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Antes que nada, pues darles la bienvenida a todos los que se encuentran conectados con nosotros. Agradecerles igual el tiempo que se están tomando aquí para acompañarnos a esta pues plática que vamos a tener el día de hoy, este pequeño curso referente a pues a un tema pudiéramos comentar un poco conocido o poco puesto en práctica muchas veces en nuestra actividad profesional, ¿no? Eh, el día de hoy, pues vamos, bueno, como bien lo indica el nombre del seminario, estaremos hablando del proceso de disminución de pagos provisionales, que al igual que varios otros procesos, son facilidades o ciertos beneficios que nos otorga la ley en cuanto a, pues, beneficios que podemos tener como contribuyentes, ¿no? Entonces, les comentaba muchas veces, no estamos tan acostumbrados a poner en práctica o a ocupar o a utilizar eh, todos estos beneficios que nos da la propia ley, muchas veces por desconocimiento o porque pues no tenemos un buen asesoramiento, ¿no? Pero pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre sobre este tema. Vamos a revisar pues en qué momento se aplica, cuándo lo podemos hacer, quiénes lo pueden hacer y sobre todo pues un poquito ahí la mecánica a grandes rasgos, porque obviamente es un proceso muy detallado que requiere, como lo hemos dicho en otros cursos, en ocasiones anteriores, requiere obviamente del asesoramiento, la asesoría de un profesional. Y pues aquí les vamos a dar las bases, dar a conocer cómo es el proceso y en qué nos puede beneficiar, ¿no? Para que ya con el conocimiento de esa parte básica, pues podamos determinar si es algo que nos conviene, que podemos hacer y si queremos realizarlo en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar y pues como les comentaba, nuestro temario el día de hoy pues va a ver cómo se rige este proceso, de todo su marco conceptual, su marco teórico y obviamente los fundamentos legales en los que nos vamos a basar, los objetivos que busca como tal este proceso, la forma en que debemos presentar y realizar todo este procedimiento, cómo debemos darle el acompañamiento, la documentación que vamos a requerir presentar, en este caso presentarle a la autoridad, no entregarle a la autoridad la documentación necesaria para soportar el por qué queremos realizar o por qué queremos hacer este proceso y en qué nos basamos o cuál es nuestro fundamento para poder solicitarlo y por qué si nos aplica. Posteriormente estaremos viendo y revisando un ejemplo. Como les comentaba, pues es un ejemplo muy básico, muy general, pero vamos a ver las etapas, ¿no? Y los elementos que debe de contener para que nos demos una idea de cómo debemos hacerlo y si queremos hacerlo en un futuro. Y pues también vamos a ver los efectos que puede tener una incorrecta aplicación de este proceso, porque como todo, ¿no? Si tenemos un error, si no consideramos o no se realiza bien el proceso, pues hay ciertas consecuencias que pues también vamos a platicarlas para tener en cuenta y en consideración todos estos temas, ¿no? Y por último, pues estaremos ahí dando algunas conclusiones, una pequeña sección, perdón, de preguntas, si es que las hay. De cualquier manera, durante el transcurso de nuestra plática, de nuestra charla del día de hoy, si llegara a haber alguna duda, alguna pregunta, saben que se encuentra ahí disponible el apartado del chat para que con toda confianza nos manifiesten ahí la pregunta, el comentario y pues lo vamos resolviendo o lo vamos platicando. Eh, bueno, pues recordar un poquito aquí de historia o de cultura fiscal, em, pues como parte de una de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, eh, pues pertenecemos a este país, en este caso
los Estados Unidos mexicanos, pues la Constitución nos pone o nos indica que tenemos así como tenemos derechos y varios beneficios por ser ciudadanos mexicanos, pues también tenemos algunas obligaciones. Y dentro de estas algunas obligaciones que tenemos como ciudadanos mexicanos o como miembros de esta sociedad, pues es la parte de contribuir de los gastos públicos que se tengan dentro de la federación, ¿no? Entonces, iniciamos y como siempre lo hemos mencionado, toda potestad, ahora sí que con ese concepto podemos mencionarlo, toda potestad que tiene la autoridad, pues viene o emana en este caso desde la Constitución. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, nos hace mención a esta obligación que como mexicanos o como miembros de esta sociedad, les comentaba, tenemos que participar, ¿no? Y es obligación de todos los mexicanos contribuir de los gastos públicos, así de la federación como el Distrito Federal, estado y municipio en que residan, de manera proporcional, equitativa, que dispongan las leyes. Entonces, pues ya desde ahí, desde nuestra Carta Magna, desde la máxima reglamentación que tenemos dentro de territorio nacional, está plasmada esa obligación, ¿no? En la cual, por ser simplemente miembros de la sociedad, debemos de contribuir y de qué manera vamos a contribuir, pues va a ser a través del pago de los impuestos, el pago de derechos, el pago de aprovechamientos y pues todo lo que se considere contribución, que lo menciona eh, la Constitución y la Ley de Ingresos, pues en todos esos aspectos es en los que nosotros como mexicanos debemos de contribuir. Entonces, nuestro origen del pago de impuestos, pues lo vamos a encontrar en la Constitución, ya que pues vimos la parte alta de la pirámide, pues posteriormente pues van a venir leyes federales, las cuales pues nos van a orientar un poco más y nos van a mostrar el camino del cómo vamos a hacer esas contribuciones, ¿no? Entonces, posterior a la Constitución, pues viene esta eh, ley federal, que es la ley del impuesto sobre la renta, en el cual pues nos hace mención más específica que personas físicas y personas morales vamos a estar obligados a pagar, en este caso, el impuesto sobre la renta o bueno, en los siguientes casos, ¿no? En los siguientes aspectos. Seamos residentes en México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Entonces, pues aquí ya nos engloba y nos hace mención la ley del impuesto sobre la renta, en qué casos nos vamos a convertir en contribuyentes de este impuesto y eh, pues ya nos está presentando esta obligación tanto para personas físicas como para personas morales, ¿no? Ya aquí está englobando a todo tipo de contribuyentes por los ingresos que obtengan por estos casos, sea persona física o persona moral, vamos a tener o ya tenemos la obligación de contribuir y de pagar este impuesto. Ya que nos dijo por qué sí tenemos que pagar el impuesto y quiénes lo tenemos que pagar, pues pasamos al cómo, ¿no? Eh, Recordando aquí un poquito y remitiéndonos a la misma reglamentación de la ley del impuesto sobre la renta, pues tenemos eh, una, bueno, tenemos dos formas, ¿no? Que nos indica la ley. En la primera parte nos dice, por todos estos ingresos vas a pagar de acuerdo a la tasa del 30% de manera anual. Sin embargo, hay un apartado en el que nos dice que a cuenta de ese impuesto anual
que tenemos que determinar al cierre de nuestro ejercicio, debemos o tenemos esta otra obligación que nos menciona el artículo 14, en la cual vamos a ir realizando pagos de manera mensual que se van a llamar provisionales y que estos pagos van a ser a cuenta del impuesto que vamos a generar en el ejercicio. Entonces, ya la regla como tal, en el artículo 14 nos menciona, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Entonces, ya ahí nos está comentando o nos está diciendo la propia ley, tienes la obligación de pagarme un ISR por todos tus ingresos de manera anual. Sin embargo, la propia ley me dice, te voy a solicitar o vas a tener esta obligación de realizar pagos provisionales de manera mensual en la fecha estipulada, que es el 17 del mes inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a pagar o vamos a presentar esta declaración provisional el día 17 posterior al mes que vayamos cerrando, ¿no? Cerramos enero, pagamos el 17 de febrero. Cerramos febrero, pagamos el 17 de marzo y así sucesivamente durante todo el ejercicio hasta que llegamos al pago provisional de diciembre, en el cual cerramos y pagamos a más tardar el 17 de enero del próximo año. Para todo esto, pues siempre vamos a tener, como les comentaba, ciertos, ciertos beneficios, ciertas reglas que a veces no conocemos como contribuyentes, pero que pues también en esta fecha del 17 que nos marca la ley como una fecha límite, una fecha máxima, pues ahí también hay una pequeña reglita que estamos ya muy relacionados con ella, pero que no está de más comentarla, ¿no? Esa regla que nos dice, de acuerdo a a una facilidad que nos da la autoridad, bueno, en este caso el SAT, pues vamos a tener días adicionales posteriores a esta fecha del 17, ¿no? Por eso muchas veces, llega a causar confusión en algunos clientes, porque si se presenta después del 17, pues no, bueno, ¿por qué no se presenta justamente el día 17 y por qué a veces hay días adicionales y por qué pasa esto, ¿no? Entonces, eso básicamente es por una facilidad que otorga la autoridad en el cual nos dice, si tu RFC termina, tu terminación de dígito es entre el 1 y el 2, pues vas a tener un día adicional posterior a ese 17 que es fecha límite. Después sigue el 3 y el 4, vas a tener 2 días. El 5 y el 6 tienes 3 días adicionales. El 7 y el 8, 4 días adicionales. Y el 9 y el 0, posterior a este 17 que fecha límite, vas a tener 5 días adicionales. Entonces, ahí nada más lo dejamos como un dato para que pues sepamos que de acuerdo a nuestro sexto dígito del RFC, pues vamos a tener esa facilidad o bueno, eh, ese beneficio que nos otorga la propia ley para que no simplemente tengamos como fecha límite el 17, ¿no? La ley sí lo menciona, que es el día 17. Sin embargo, pues existe esta otra facilidad, que es bueno que la tengamos presente y que la conozcamos para, pues para saber, ¿no? Cuál realmente termina siendo mi fecha límite. Entonces, bueno, ya hasta aquí comentamos que van a existir pagos provisionales, que tenemos una fecha en la cual tenemos que cumplir con esta obligación y pues ya ahí, de manera abreviario cultural, pues comentamos ahí esa facilidad que tenemos, ¿no? De poder extendernos un poquito en el plazo. Posteriormente, el propio artículo 17, pues nos dice cómo vas a calcular estos pagos provisionales. Estos pagos provisionales nos dice, vas a calcular un coeficiente de utilidad, que ese coeficiente de utilidad va a corresponder al último ejercicio de 12 meses por el que hubieras o debiste haber pagado o presentado la declaración. Y nos dice, para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se divide entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.
Entonces, aquí ya tenemos ahora el cómo voy a presentar estos pagos provisionales o qué elementos necesito para hacer este cálculo de mis pagos provisionales. Me menciona o me hace referencia a un concepto con el cual estamos muy familiarizados, los contadores, que nos dice, vas a aplicar un concepto llamado coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad, pues nos dice, vas a determinarlo o vas a tomarlo de tu última declaración anual en la que hayas generado una utilidad fiscal y esa utilidad fiscal que generaste, vas a dividirla entre tus ingresos nominales de ese mismo ejercicio y con eso vas a determinar este coeficiente de utilidad. Que este coeficiente de utilidad no es otra cosa más que el porcentaje de utilidad que yo estoy obteniendo por la operación que estoy realizando como contribuyente. Aquí nada más hacer una, bueno, dos referencias. La primera, este coeficiente de utilidad solamente lo calculan las personas morales del régimen general y ese es el que van a ir aplicando para sus pagos provisionales. Las personas físicas tienen una forma distinta de hacer el cálculo de sus pagos provisionales, en el cual las personas físicas sí juegan para temas, bueno, perdón, para tema de su cálculo de impuestos provisional, la acumulación de sus ingresos y la disminución de sus deducciones. En el caso de las personas morales, ¿cómo voy a determinar yo mi utilidad? Pues va a ser con base en este coeficiente de utilidad que me menciona la ley que tengo que calcular. Entonces, nada más ahí hacer la acotación que este coeficiente de utilidad solamente aplica para las personas morales del régimen general. Y bueno, hay otro dato también, pues importante, como personas morales, sabemos que cuando damos de alta a una persona moral, pues no se tiene un ejercicio anterior para poder nosotros determinar este coeficiente. Entonces, con este mismo párrafo, nos da entrada o logramos entender y comprender que las personas morales que estén iniciando operaciones en su primer ejercicio o en su primer año de operaciones, pues no van a tener esta obligación, no van a tener la obligación de presentar pagos provisionales durante ese primer ejercicio. ¿Por qué? Pues por la razón que nos menciona aquí. Me dice, tú vas a calcular tus provisionales con un coeficiente de utilidad y al no tener yo todavía un coeficiente de utilidad, pues no voy a poder presentar pagos provisionales. Entonces, pues nada más ahí como dato cultural, durante el primer ejercicio que tienen o que inician operaciones las compañías, las empresas y que se dieron de alta en el RFC, es importante mencionar eso, no van a tener la obligación de presentar pagos provisionales durante ese ejercicio. Solamente presentarán su declaración anual. Posteriormente a que cierran su ejercicio, eh, durante los meses de enero y febrero tampoco estarán presentando pagos provisionales porque tenemos la obligación como tal de presentar declaración anual hasta el 31 de marzo. Entonces, ya que presentamos declaración anual es cuando generamos o vamos a generar nuestro primer coeficiente. Y la misma ley pues nos menciona en tu segundo ejercicio de operaciones. Ahora sí tu primer pago provisional que me vas a presentar va a ser un pago trimestral que me va a englobar lo que es los ingresos del mes de enero, febrero y marzo. Y la razón, pues, es por esta parte, ¿no? Porque hasta ese periodo, hasta el mes de marzo 31, yo presento mi declaración anual, genero mi primer coeficiente de utilidad y ahora sí, mis ingresos acumulables que yo haya generado hasta el mes de marzo, cierro el periodo y la obligación la tengo que presentar, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, a más tardar el 17 de abril. Entonces, para esa fecha, yo sí o sí ya debo de contar con un dato para este coeficiente de utilidad. Mi coeficiente de utilidad puede ser un coeficiente con un valor
mayor a uno, bueno, a 0.01, o puede ser un coeficiente cero si es que generamos alguna pérdida, pero ya tenemos un dato para que ahora sí vayamos presentando pagos provisionales. En el caso de que nos dé un coeficiente positivo, bueno, mayor al 0.01, pues lo empezaremos a aplicar y con base en ello determinaremos esta utilidad fiscal que nos hace mención el artículo 14. En caso de que se haya generado una pérdida, no vamos a poder determinar un coeficiente, entonces el valor de ese coeficiente va a ser cero y ahora sí presentaremos declaraciones provisionales, pero eh, pues no nos estarían generando una utilidad fiscal para ese segundo ejercicio. Sin embargo, la obligación de ahora sí ya cumplir con em, pues sí, cumplir con la obligación y con la formalidad, en este caso de presentar la declaración, sí ya debemos de hacerlo a partir de ese segundo, de ese segundo ejercicio de operaciones. Entonces, bueno, estos nada más fueron ahí unos datos para complementar esa información, que pues no desde el primer ejercicio presentamos pagos provisionales, sino hasta el segundo, y pues el por qué, pues básicamente viene siendo el coeficiente de utilidad, que no lo conocemos y no lo tenemos, sino hasta que presentamos nuestra primera declaración anual el 31 de marzo del ejercicio posterior al que iniciamos nosotros operaciones. Entonces, bueno, ya que comentamos esos datos, continuamos revisando qué es lo que nos dice el artículo 14. Y el artículo 14 pues nos continúa diciendo, esta utilidad fiscal para el pago provisional se determina multiplicando el coeficiente conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo que comprende desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes en el que se refiere y que se va a realizar el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a aplicar este coeficiente que ya calculamos y que ya tenemos conocimiento, se lo voy a aplicar para determinar mi utilidad fiscal al importe o al total de los ingresos nominales que se vayan generando mes a mes. Y aquí es en donde me da la pauta o me da la clave de que esos ingresos yo debo de ir acumulándolos desde que inicio, o sea, desde el mes de enero, hasta que vaya a presentar bueno, hasta el pago provisional que me corresponda presentar de acuerdo al mes en el que estemos operando. Es decir, yo inicio mi ejercicio, mis operaciones en el mes de enero, ya hablando obviamente ya no en el caso de que estoy arrancando operaciones como contribuyente nuevo, ¿no? Sino que ya tenemos un historial, arranco normal mi ejercicio en el mes de enero, pasamos y vamos a presentar en este caso ahorita nuestro pago provisional del mes de junio. Entonces, todos los ingresos que yo haya generado desde el mes de enero hasta el mes de junio, tengo que juntarlos como ingresos nominales y me van a dar un concepto llamado ingresos acumulables. A esos ingresos acumulables yo les voy a aplicar este porcentaje de utilidad, mi coeficiente de utilidad, y con eso estaría yo determinando un nuevo concepto que se llama utilidad fiscal, que es sobre la que yo voy a pagar un impuesto, que ahorita lo vamos a ver más adelante, de, de, de acuerdo al porcentaje establecido por la ley. Pero entonces, en la idea de que sean pagos provisionales, pues es que de acuerdo a la ganancia que yo vaya teniendo, a los ingresos que vaya teniendo durante todo el ejercicio, eh, tomando como base esos ingresos y el porcentaje de la utilidad que yo obtuve en mi ejercicio anterior, pues yo le vaya pagando a cuenta de mi impuesto anual a la autoridad el porcentaje que corresponde a la utilidad que voy generando al día de hoy por la operación que estoy realizando en este ejercicio. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta o si hayan quedado claro estos, estos conceptos, pues hasta cierto punto básicos, pero que tenemos que comprender y entender para saber cómo se va a componer y cómo se compone lo que es nuestro pago provisional. No sé si hay algún comentario, alguna duda o alguna pregunta.
Perfecto, pues los comentarios que tenemos aquí es que al parecer vamos bien, entonces continuamos, ¿no? Bueno, posterior a que ya vimos y platicamos aquí un poquito de esto, pues vamos a tener aquí un ejemplo eh, ya más visual, bueno, un poquito más visual, aunque la verdad es que no es cosa del otro mundo. Como les comentaba, simplemente es una división entre lo que son mi utilidad generada en el ejercicio, entre los ingresos nominales que haya tenido en ese mismo ejercicio, ¿no? Y pues ese es el concepto del coeficiente de utilidad. Entonces, mi coeficiente de utilidad, pues como nos dice, se divide la utilidad entre la utilidad fiscal entre los ingresos nominales de ese mismo ejercicio y con eso pues yo obtengo mi coeficiente de utilidad, ¿no? Que es lo mismo que hacemos muchas veces en la operación, ¿no? ¿Cómo determinamos nuestro porcentaje de utilidad? Pues dividimos, ¿no? Nuestros ingresos entre la utilidad final que estamos, bueno, perdón, la utilidad final que estamos obteniendo de nuestra operación entre los ingresos y con eso pues sabemos qué porcentaje de esos ingresos estoy yo generando como utilidad. Básicamente es lo mismo, solamente que aquí en temas o en conceptos fiscales que pues tenemos que determinarlo de esa forma. Anteriormente, pues sí, lo calculábamos en un papel de trabajo. Nosotros teníamos ahí nuestro resguardo, nuestra evidencia de cómo habíamos calculado nuestro coeficiente de utilidad. Sin embargo, pues es importante mencionar que pues a partir de las modificaciones, las actualizaciones que ha hecho como tal la autoridad en materia fiscal y en cuestiones del portal, eh, la herramienta que es el portal del SAT para presentar nuestras declaraciones, tanto provisionales como en este caso las declaraciones anuales, pues ha habido ciertas modificaciones en las cuales pues ya la misma autoridad ha automatizado ciertos procesos y el cálculo del coeficiente de utilidad pues es uno de ellos, ¿no? Nosotros al hacer el llenado de nuestra declaración anual en el mes de marzo, llenamos todos los campos que nos requiere, como son rubros de algunos eh, conceptos como otros ingresos, como algunas deducciones, segregar bien el tema de nuestras deducciones, porque de hecho el rubro principal, que es el rubro de ingresos, que es un rubro que viene también precargado, y por eso, y de ahí la importancia de que los pagos provisionales vayan presentándose y calculándose de manera correcta, porque esta declaración anual se va a alimentar de toda esa información que vamos nosotros presentando en los pagos provisionales. Entonces, una vez que la autoridad ya tiene toda nuestra información para la declaración anual, el coeficiente de utilidad pues se determina en el propio sistema y esta es una pantalla de cómo lo realiza. Toma como tal, les comentaba, el total de los ingresos acumulables, le disminuye las deducciones autorizadas, se disminuye la PTU que se paga en el ejercicio, que igual es un concepto deducible, y con eso obtenemos lo que es nuestra utilidad fiscal. Y a esa utilidad fiscal que estamos viendo aquí, pues simplemente la volvemos a dividir entre los ingresos que yo generé. Y con eso, pues me da el porcentaje de utilidad. Entonces, de toda mi operación, pues yo estoy obteniendo una utilidad del 59%. Entonces, la autoridad me dice, como en el año pasado tú generaste una utilidad del 59%, pues este año veme pagando el 50, bueno, tu utilidad fiscal va a ser, yo espero que sea la misma porque esperamos o la idea es que un negocio pues se mantenga y que siga generando la misma rentabilidad. Entonces, esa es la razón de ser de los pagos provisionales. Pagarle la parte proporcional mes a mes a la autoridad de lo que yo voy a generar o se espera que genere de utilidad. Sin embargo, pues puede haber ahí varias variaciones y que justo el tema de que existan ciertas variaciones en cuanto a la operación que tiene una compañía es lo que nos va a dar pie o nos va a dar pauta para adentrarnos ahora sí un poquito más en el tema que nos compete. Pero pues todo esto como parte de introducción y conocimiento general de dónde viene y cómo se hace todo este proceso de los pagos provisionales. Ya que
pues vimos el tema del coeficiente de utilidad, pues ahora sí, vemos una tabla muy general, muy básica de cómo plasmamos todo lo que vimos ya de manera teórica hace ratito, que fuimos comentando, que el coeficiente, que la utilidad, que las deducciones, que la disminución, pues ya lo tenemos aquí plasmado en un formato, que pues básicamente es el que utilizamos. Dice ingresos nominales obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes por el cual se va a calcular el pago. Lo que comentábamos hace ratito, si es mi pago de junio, yo acumulo los ingresos de enero a junio. Si es mi pago de noviembre, acumulo los ingresos desde enero hasta noviembre. A eso le vamos a aplicar el coeficiente que ya vimos, que no es otra cosa más que mi porcentaje de utilidades. Eso nos va a dar una utilidad fiscal antes de la PTU. A esta utilidad o a esta base le vamos a disminuir la PTU que yo voy pagando en el ejercicio. Aquí igual nada más hay como breviario cultural, pues esta PTU vamos a empezarla a disminuir a partir del mes de mayo. ¿Por qué a partir del mes de mayo? Porque se entiende que pues apegándonos a toda la reglamentación que nos hace la propia ley del ISR, ese concepto pues lo pagamos a más tardar el 31 de mayo y pues ya tenemos conocimiento para nuestro pago provisional de cuánto fue lo que realmente yo pagué para que yo pueda disminuirlo y, y acreditarlo contra la utilidad que estoy generando. Una vez que disminuyo estos conceptos, puedo disminuir también las pérdidas fiscales que tenga yo pendientes de disminuir, que correspondan a ejercicios anteriores, y ya disminuyendo todos estos valores, llegamos a un resultado que es nuestra utilidad fiscal del periodo al que vamos a presentar nuestro pago provisional. Ya esa utilidad que tenemos, pues le aplicamos la tasa general del artículo 9 de la ley del ISR, pues nos dice, van a tributar todos los contribuyentes al 30%. Contribuyentes, recordemos, personas morales del régimen general. Y una vez aplicado este porcentaje, que es la tasa vigente, pues vamos a obtener lo que es nuestro ISR provisional a cargo. Y a eso, aquí viene otra clave, a este ISR que vamos a generar de manera provisional, vamos a disminuirle los pagos provisionales que hemos efectuado con anterioridad dentro del mismo ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy acumulando todos mis ingresos desde enero hasta junio, pues lo que le he pagado también a la autoridad lo voy a disminuir. ¿Por qué? Porque de enero a mayo yo ya te pagué un importe, te lo disminuyo o se lo resto y ya solamente te pago lo que corresponde al mes que estoy presentando, que es el mes de junio. Y bueno, tenemos otro concepto que pues son retenciones de ISR que se nos puedan efectuar por diversos conceptos, que también tenemos derecho a disminuirlos. Pueden ser retenciones por algún interés o por alguna operación extraordinaria que hayamos realizado, pues que también tenemos el derecho de disminuir y de acreditar ese impuesto. Una vez que ya hicimos toda esta mecánica, pues obtenemos ahora sí lo que viene siendo nuestro pago provisional que tenemos que enterar y pagar a la autoridad en las fechas que ya habíamos comentado. El 17 posterior al mes que estoy cerrando, con un plus que tenemos ahí de los días adicionales de acuerdo al dígito que tenemos de acuerdo al SAT. Y pues ya teóricamente y un poquito aquí plasmado en forma visual, esta es la mecánica como vamos a determinar nuestro pago provisional. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Creo que vamos bien. Listo. Pues ahora sí. No, pues ya nos dice que los pagos provisionales son las cantidades que resultan de aplicar la tasa establecida del artículo 9, que ya lo vimos de manera visual en el ejemplo anterior. Vamos a aplicarle la tasa del 30% a la utilidad fiscal que ya hayamos determinado. Con eso genera nuestro pago provisional. Como nos dice aquí, contra eso podemos acreditar los pagos del mismo ejercicio que hayamos efectuado en los periodos anteriores. Y pues ya con eso cerramos y tenemos nuestro pago provisional para enterar y pagar a la autoridad.
Sin embargo, pues viene una misma facilidad o un beneficio que tenemos como contribuyentes que hay en ese mismo artículo, más hacia abajo, nos comenta. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspondan los pagos, podrán a partir del segundo semestre del ejercicio solicitar autorización para aplicar un coeficiente menor. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? La propia ley. Dice, si tú como contribuyente estimas que tu operación no está siendo la misma que la del ejercicio anterior en la que obtuviste el coeficiente de utilidad que estás aplicando en tus pagos provisionales, puedes aplicar un coeficiente menor, pero necesitas una autorización que la vas a poder hacer a partir del segundo semestre. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del mes de julio, a partir del 1 de julio, yo puedo realizar una solicitud si yo ya identifiqué y estoy viendo que dentro de mi operación, estoy teniendo una disminución en mis ingresos, estoy teniendo tal vez alguna pérdida, algún costo adicional. Bueno, sí estoy incurriendo en un gasto, en un costo adicional que va obviamente de manera proyectada a disminuir la utilidad que yo, bueno, el porcentaje de utilidad que yo obtuve el año pasado. Entonces, si yo ya estoy identificando eso y ya tengo obviamente elementos válidos para poder definir si voy a tener esa afectación, pues yo ya puedo solicitarle a la autoridad a partir de ese segundo semestre. ¿Sabes qué, autoridad? Yo estoy identificando que mis ingresos ya no son los mismos. Mis ingresos están disminuyendo, mis costos aumentaron, los gastos operativos que estoy generando son mayores y desde mi punto de vista, mi consideración, mi análisis de los números que llevo hasta este primer semestre, no voy a tener el mismo porcentaje de utilidad, por lo cual voy a solicitarte una autorización para poder aplicar un coeficiente menor. Pero ese coeficiente menor al que nos da la facilidad como tal la propia ley, pues no lo voy a poner yo, ni voy a inventármelo, ni voy a decir cuánto es lo que quiero pagar, ni la autoridad me va a decir, ah, sí, te lo disminuyo a la mitad o 2/3 partes. No, para esto va a haber un proceso en el cual pues tenemos que hacer un análisis de las cifras, un análisis de la información financiera que tenemos del mes de enero a junio, que es nuestro primer semestre y que ya tenemos operaciones, y con base en ese análisis vamos a determinar un coeficiente estimado, pues de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? A la información financiera real y que le hemos presentado a la autoridad en ese primer semestre. Por eso está este candado, por así decirlo, de que solamente puedo hacerlo hasta el segundo semestre. ¿Por qué? Porque es cuando ya la autoridad y yo como contribuyente voy a tener los elementos para poder efectuar y ejecutar un análisis y demostrarle con pruebas y con ese análisis a la autoridad que en efecto mi operación ya no está siendo la misma que el ejercicio anterior y que por esta situación es que yo quiero calcular un nuevo coeficiente de manera anticipada, no esperarme hasta la declaración anual y solicitarle la autorización a la autoridad para que, pues ya desde ahorita, empiece yo a aplicar ese coeficiente que yo estimo que voy a obtener en este nuevo, bueno, en el cierre de este ejercicio que está transcurriendo. Luego nos dice, cuando con motivo de la autorización resulte que los pagos provisionales se hubieran cubierto en cantidad menor, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente. Bueno, mediante declaración complementaria respectiva. Como les comentaba al principio, sí, sí lo podemos hacer, pero ahí la importancia de que esto se haga con base en un análisis
Bueno, ahorita vamos a ver el tema de cómo vamos a hacer el proceso, bueno, perdón, me desvío un poquito aquí porque tenemos aquí una pregunta. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso, en qué consiste y a través de qué plataforma lo vamos a hacer. Ahorita, en un momento más, vamos a llegar a esa parte para que lo podamos revisar, por favor. Entonces, ya que yo solicité esa autorización y si la obtuve de parte de la autoridad, pero si yo le miento a la autoridad y no hice el análisis de manera correcta, bueno, vamos a poner dos escenarios, ¿no? Uno en el que pues no hice el análisis de manera correcta y lo apliqué mal. Pues ahí voy a tener una consecuencia, una repercusión en la cual, pues, cuando yo haga ya mi comparativo al cierre del ejercicio, pues tengo que pagar las cantidades que cubrí menores con bueno, con la actualización y con el recargo correspondiente. Y pues esta parte de ese análisis final, pues también lo pone la propia autoridad para cubrirse de una mala práctica que como contribuyentes pues pudieran inventarse cifras a alguien, pues hacer un análisis tal vez bien hecho, pero con información no verídica, no cierta, y que con base en ello pues obtenga un menor coeficiente, se exima de estar pagando pagos provisionales y pues con eso de cierta manera pues está engañando a la autoridad. Entonces la autoridad dice, si tú aplicaste ese coeficiente y al final resulta que estuvo mal que lo hayas aplicado porque tu utilidad no fue la que tú me estimaste o no se acerca ni siquiera tantito, pues sí me vas a pagar todas las diferencias, pero ahora a eso le vas a adicionar un recargo. Entonces, pues de ahí la importancia de que este proceso, si es que vamos a optar por hacerlo, lo hagamos de manera correcta y como les comentaba, pues dejarnos asesorar ahí por las personas que tengan la capacidad y las aptitudes para ejecutar este análisis, realizar bien todo el proceso y que justamente evitemos que al cierre del ejercicio existan grandes diferencias que nos vayan a meter en un problema con la autoridad de tenerle que pagar actualizaciones y recargos por esa aplicación indebida. Y listo. Pues ahora sí, vamos a adentrarnos ya un poquito. Ya vimos que tenemos esa opción, ya vimos que la ley y la autoridad nos lo permiten, nos dejan hacerlo, y pues ahora vamos a ver quién lo puede hacer. Dice, ¿quién puede presentarlo? Pues las personas morales que utilizan coeficiente de utilidad para calcular pagos provisionales de ISR, específicamente, como comentábamos hace ratito, personas morales del título segundo y que estimen que su coeficiente que van a aplicar va a ser menor al que vienen aplicando. Pues aquí, pues la respuesta es muy, muy sencilla, ¿no? ¿Quiénes pueden presentarlo? Pues si lo que voy a pedir es una disminución de un coeficiente de utilidad para reducir mis pagos provisionales, pues solamente pueden presentarlo o pueden solicitarlo quienes utilicen ese coeficiente para el cálculo de sus pagos provisionales. Recordemos que hay personas morales, bueno, ya actualmente, antes decíamos, pues si es persona moral, paga por coeficiente. Si es persona física, paga de acuerdo a acumulación de ingresos menos acumulación de deducciones. Entonces, por ende, pues las personas físicas quedan descartadas de este proceso. Ahora, de las personas morales, pues antes decíamos, pues todas pagan con un coeficiente, pero a raíz de las adecuaciones que ha hecho la propia autoridad, de ya no solamente dar la facilidad a bueno, a las personas físicas, pues encontramos que ya hay personas morales que también determinan con base en la utilidad que van generando mensual de aplicar ingresos menos deducciones. Tal es el caso de las personas eh, morales que se encuentran en el régimen simplificado de confianza. Entonces, esas personas del reciclo que no se encuentran dentro del título segundo, no van a poder aplicar esta solicitud de disminuir sus pagos provisionales porque pues no tributan con base en un coeficiente de utilidad. Entonces, pues aquí se acota y es muy clara la ley. Si tú tributas con un coeficiente de utilidad, puedes, si estimas que tu utilidad ya no es la misma, puedes hacer este proceso y puedes solicitarlo.
Si no te encuentras dentro de estas personas morales que tributan con coeficiente de utilidad o eres persona física, simple y sencillamente, pues no puedes hacer uso de esta facilidad. Entonces, pues creo que aquí es muy específica y nos queda muy claro que pues no aplica para todos, simplemente personas morales que tributen pagos provisionales conforme a coeficiente de utilidad. Esta facilidad pues la vamos a encontrar en bueno, en este caso, la ficha 29 del ISR, de la resolución miscelánea fiscal, que nos dice, para presentar esta solicitud, el contribuyente debe observar la ficha de trámite 29 ISR, que se llama solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar pagos provisionales de ISR. Entonces, si vamos a querer hacer este proceso, tenemos que apegarnos a lo que dice esta ficha y pues tenemos que ir a revisar qué requisitos, bueno, para empezar, en qué plazos, qué requisitos, qué documentos y a través de qué portal o de qué forma tengo que hacer yo este proceso. Entonces, pues todo eso, toda esa información vamos a encontrarla en esta ficha 29 del ISR, del anexo 1A, y pues nos va a dar toda la información que necesitemos y nos va a dar toda la pauta para que podamos desarrollar esta solicitud. ¿Cuál es el objetivo o qué se busca con esta facilidad que nos da la autoridad o con este beneficio que encontramos dentro de la ley? Pues uno de los objetivos principales es reducir la descapitalización de las empresas. ¿Por qué? Pues porque entre más impuestos pague yo, menor posibilidad de inversión, menor posibilidad de aplicar mejor mis recursos dentro de mi operación voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy pagando tal vez a una tasa muy alta. En el ejemplo que vimos hace ratito, que se determinó un coeficiente de utilidad ahí del 59%, pues prácticamente de mi utilidad la mitad la mitad me va a grabar al 30% y se la voy a pagar a la autoridad. Cuando a lo mejor ahorita mi operación disminuyó, ya no estoy facturando lo mismo que el año anterior y pues no tiene caso que de la mitad de mi utilidad le dé el 30% a la autoridad. Si al final, siendo un poquito analíticos, pues vamos a terminar teniendo una pérdida, vamos a terminar teniendo una utilidad mucho menor a ese 50%, tal vez ahora del 15 o del 20%, y pues esos recursos bien pueden servirnos a nosotros para invertir en otros conceptos, en otros rubros dentro de la operación de la compañía. Este otro objetivo que tiene, pues, es cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad tributaria, que pues esto no es otra cosa que lo que nos dice siempre los impuestos. No vas a pagar en razón a los ingresos que vas obteniendo o a los que a la utilidad que vas generando. Entonces, pues ya siendo analíticos, pues sabemos que la utilidad ya no es la misma, entonces no tiene razón de ser que yo esté pagando a un porcentaje mayor que el que realmente estoy teniendo de acuerdo a la operación real, fehaciente que yo estoy teniendo durante este ejercicio. Y bueno, la otra pues es no presentar pagos que no corresponden a los ingresos reales del ejercicio en curso, que pues básicamente viene siendo lo mismo, ¿no? No estoy teniendo la misma utilidad, las mismas ganancias, el mismo ingreso que en años anteriores, entonces pues eh, no es real esa estimativa, por lo tanto pues mejor evaluando y considerando todos estos aspectos, creo que sí me conviene mejor hacer esta solicitud y pues cumple con los objetivos que acabamos de mencionar. Entonces, ya que analizamos y vimos que pues sí, es viable que razonablemente ya, bueno, más bien razonando las cifras, nuestra operación de manera, pues haciendo una reflexión correcta, sabemos que sí estamos en ese supuesto, pues lo vamos a realizar y lo vamos a aplicar.
cuando pues el mismo numeral 14 del reglamento nos dice que esta solicitud debemos de presentarla a la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en que se debe efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios meses cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá de presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ya la primer clave que vimos hace ratito, que nos dice no vamos a poder hacer esta solicitud hasta que no empiece o no inicie el segundo semestre. Y luego aquí el reglamento me dice, yo tengo que avisarle a la autoridad un mes antes de que deba efectuar el primero de esos pagos en los que voy a solicitar que se disminuya. ¿Qué quiere decir esto? Ya compenetrando estos dos eh, conceptos, pues que yo no puedo hacerlo antes del 1 de julio porque todavía no he iniciado ese segundo semestre, pero debo de hacerlo un mes antes. Entonces, si voy a solicitarlo ya para el mes de julio, ¿cuándo es mi fecha límite para presentar esa obligación? 17 de agosto. Si aquí me dice que tengo que hacerlo un mes antes, entonces tengo que hacer esa solicitud a más tardar el 17 de julio para que yo pueda aplicar este nuevo coeficiente en mi pago provisional de julio que voy a presentar en el mes de agosto. Entonces, digamos que pues ahorita eh, en tiempos, en fechas, si es que analizamos y creemos que nuestra operación aplica y tenemos fundamento para solicitar esta disminución, pues estamos en bastante buen tiempo para desarrollar todo nuestro análisis, nuestros papeles de trabajo y presentar esta solicitud el 17 de julio para que en mi pago provisional del mes de julio pueda empezar a hacer uso de este beneficio y reducir mi coeficiente de utilidad para disminuir mis pagos provisionales. Esta es la fecha límite, y me dice si lo vas a hacer solamente por un periodo, porque tampoco me limita la autoridad a que si no lo hago el 17 de julio ya no puedo hacerlo. Tal vez se me pasó la fecha y ya no lo puedo aplicar para la del mes de julio, pero ahora la quiero aplicar para el mes de agosto en adelante. O simplemente llegué a diciembre y pues quiero hacerlo. No tendría ya mucho sentido hacerlo, pero pues tampoco nos limita la autoridad. Con que lo hagamos posterior al 1 de julio, pero un mes antes del pago provisional al que tenemos que enterar, la autoridad se va a tomar el tiempo de analizar la información y si concuerda con lo que nosotros le estamos presentando, nos va a hacer la autorización y lo vamos a poder aplicar. Entonces, pues aquí tenemos una tablita de, de cómo se van a ir presentando esas solicitudes. Eh, en julio, pues tenemos hasta el 17 de julio. Perdón, nuestra fecha límite de pago es el 17 de agosto. Tenemos hasta el 17 de julio para presentar esa solicitud y así sucesivamente, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nuestras fechas límite de pago son el 17 de septiembre para agosto. Entonces, el 17 de agosto tendría yo que realizar esa solicitud y ya tener la autorización de parte de la autoridad. Y así llegamos igual hasta el mes de diciembre, que mi fecha límite, 17 de enero. Entonces tengo hasta el 17 de diciembre para hacer la solicitud y tener el visto bueno de la autoridad para poder solicitar la, la autorización y aplicar este nuevo coeficiente de utilidad. Entonces, pues estas son las fechas que tenemos que tener presentes para que podamos presentar la solicitud y en este caso obtengamos la autorización de parte de la autoridad de aplicar ese coeficiente menor. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Listo, bueno, pues continuamos entonces con la forma de presentación. Ya vimos quiénes lo van a presentar, personas morales. Eh, ¿Cuándo no puede hacerse una solicitud antes de que inicie el segundo semestre? Y no puedo hacerlo, bueno, debo de hacerlo con un mes de anticipación
al pago provisional en el que yo voy a requerir o voy a solicitar la disminución del coeficiente. Y ahora pues la forma, ¿no? Esto pues pareciera ser un trámite sencillo, realmente lo complicado y lo difícil es el análisis. La forma de presentación, como les comentaba, pues es muy sencilla, es a través de la plataforma de mi portal. Vamos a ingresar a través de la página del SAT en otros servicios electrónicos y al apartado de mi portal. Una vez que estamos en mi portal, vamos a seleccionar la parte de servicios por internet y solicitudes. Y ya que seleccionamos en solicitud, pues nos va a desplegar este, un formato en el cual pues vamos a estarlo llenando con estos datos. Vamos a encontrar un apartado bueno, que menciona cuál es el trámite, pues lo que vamos a escribir o vamos a seleccionar es disminuir el coeficiente de utilidad. Va a ir dirigido al servicio de administración tributaria. El asunto pues va a ser disminuir el coeficiente de utilidad y la descripción se solicita disminución del coeficiente de utilidad, dado que no representa una estimativa de la utilidad del ejercicio actual. Y este es el formato o el desplegable que les comentaba y que vamos a llenar con esos datos que estábamos viendo. Una vez que yo entré a mi portal servicios por internet, solicitudes, me despliega esta ventana. Y esta ventana pues me va a solicitar la descripción del servicio, en la cual pues voy a poner todos esos datos que acabamos de hacer mención. Ya que llenamos y ponemos todos estos datos, les comentaba aquí es un panel desplegable en el cual pues vamos a seleccionar el tipo de trámite, disminuir coeficiente de utilidad dirigido al SAT, el asunto, la disminución y pues una breve descripción de lo que queremos hacer y por qué, ¿no? Y pues en este mismo apartado pues vamos a tener la opción de adjuntar archivos o adjuntar toda la información que requerimos presentarle a la autoridad para que dé por buena y dé por válida esta solicitud. Y pues básicamente, como les comentaba, el trámite es muy sencillo. Es ingresar ahí a ese apartado de mi portal, llenar y cargar toda la información. Entonces, en cuanto a la presentación del trámite, les comento, no es gran ciencia, no es tampoco muy complicado. Lo más complicado, a veces, y siendo honestos, sinceros, es batallar con la aplicación del SAT porque llega a presentar muchas intermitencias, eh, no llega a cargar los archivos, el formato permitido generalmente pues es PDF y cuando vayamos a cargar gran cantidad de información, pues lo ideal es siempre enviarlas en carpetas .zip. Son algunos tips, algunas recomendaciones generales para pues evitar estar tanto tiempo ahí en la plataforma y que se nos cierre el sistema y como les comentaba, es muy intermitente y eso es a veces lo más complicado de presentar este tipo de trámites, ¿no? Que la plataforma muestre mucha intermitencia y no nos deje hacer el proceso de manera ágil, de manera rápida. Pues la documentación que comentábamos, que está el apartado ahí de adjuntar archivos, pues la documentación que se va a enviar o se tiene que incluir, pues va a ser en primer lugar un escrito libre firmado que debe de contener como mínimo estos datos: el nombre y la denominación social de la empresa que está solicitando esa disminución, el domicilio fiscal, tenemos que, a ver, me comentan que se dejaba de escuchar, nada más ahí si me pueden confirmar si todos tienen, si sí me escuchan bien o algún problema con mi internet, o no sé si a lo mejor la persona que nos hizo el comentario tuvo ahí algún un desfase. No sé si los demás sí me escuchan bien. Sí, bueno, aquí sí me comentan que al parecer todo va bien. Entonces, tal vez ahí sí fue un pequeño tema de desconexión de su internet,
pero igual si algo no quedó claro, tiene alguna duda que no haya escuchado, con gusto coméntenos y lo volvemos a retomar. Listo, entonces, pues retomando aquí nuestro escrito libre, perdón, pues los datos mínimos comentábamos, nombre y denominación social de la empresa, el domicilio fiscal manifestado del RFC. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en que el domicilio fiscal que pongamos en el escrito, pues corresponda con el domicilio fiscal que tenemos en nuestra constancia de situación fiscal. Muchas veces sí llega a pasar que pues no tenemos cuidado, hubo un cambio de domicilio y no actualizamos en la constancia y pues ya pues nosotros ya tenemos considerado el nuevo domicilio fiscal donde estamos perdón, el nuevo domicilio donde estamos operando, pero resulta que no hicimos la actualización en el SAT y mi constancia sigue teniendo un domicilio diferente, ¿no? Entonces, pues sí, antes de subir el escrito, confirmar que que mi constancia esté correcta y si hay alguna diferencia, pues hacer el cambio de domicilio en el SAT, si es en el que corresponde, o si a lo mejor estoy usando una dirección de alguna de las sucursales, pero el domicilio fiscal es correcto, el que tiene la constancia, pues apegarme al que dice la constancia de situación fiscal. Lo importante es que ese domicilio coincida. Tenemos que manifestar nuestro RFC y manifestar pues un domicilio para escuchar, bueno, para oír y recibir notificaciones y hacer mención a la autoridad a la que va dirigido, que en este caso pues ya habíamos comentado, al Servicio de Administración Tributaria. Tenemos que incluir también el propósito de la solicitud, lo que comentábamos, que se requiere disminuir el coeficiente de utilidad para aplicación en pagos provisionales, el por qué, un correo electrónico también, acreditar la representación legal, en este caso del representante legal, a través de los datos del documento eh, o testimonio notarial, en el cual pues se acredite la representación legal de la persona que va a firmar. Llenar el formato 34, que es un formato que se descarga ahí de la página, y pues lo más importante, pues, nuestro papel o nuestros papeles de trabajo, en los cuales pues nosotros vamos a o ya ejecutamos el análisis con el cual nosotros le vamos a dar fundamento a la autoridad de que la proyección que estamos haciendo es correcta. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta pues sí, de lo que debe llevar el escrito libre. Básicamente es el importante, más los papeles de trabajo, que ahorita vamos a ver pues qué es lo que necesitamos comparar o incluirle a la autoridad, o el acceso al portal, o cómo se tiene que subir la información, perdón. No sé si haya quedado ahí alguna duda en esta parte que llevamos ya como tal del proceso, de quiénes lo pueden presentar, en qué fechas, cómo y a través de qué portal. Si hay alguna duda, alguna pregunta relacionada con eso, eh, si gustan hacérmelo saber. Y si no, pues ya para pasar con un pequeño ejemplo que diseñamos, que realizamos, para ver de manera pues muy sencilla y poder pues conocer los requisitos, los datos mínimos que debe llevar nuestra información, ¿no? Como les comentaba, el ejercicio o el ejemplo pues va a ser a grandes rasgos muy sencillo, porque aquí pues sí dependemos mucho de el análisis que se haga muy a detalle, muy a fondo de la operación de la compañía. Entonces ahorita vamos a trabajar ya con números plasmados, considerando que el análisis ya se hizo de manera correcta y que está todo ya amarrado, ¿no? Pero pues ahí lo importante sí es ese análisis previo, que pues de preferencia debe de hacerse eh, con la información que proporciona la compañía en este caso, pero que también sea revisada, analizada por pues por una persona que tenga ya más capacidad de poder revisar esa parte, ¿no? Sobre todo, ¿por qué lo comento? Lo comento porque pues muchas veces alguien eh, pudiera ser alguien nuevo que entra a una compañía y pues esta compañía pudiera no tener ventas en ese primer semestre, ¿no? De enero a junio. Pero ¿qué pasa? Que al revisar
Y este es un ejemplo así muy, muy general, muy sencillo, pero ¿qué pasa? Tal vez es una compañía que se dedica a la venta de artículos navideños, ¿no? Entonces, pues es un poquito así también por lógica que pues tu fuerte lo vas a tener en los últimos meses. Entonces no te sirve que metas una disminución de utilidad porque tu parte fuerte justamente va a venir en esos últimos meses del año, en esos últimos meses del ejercicio. Entonces, eh, pongo este ejemplo así muy, pues muy básico, se pudiera decir, pero pues es la realidad, ¿no? Es el análisis en donde tenemos que meternos para revisar la operación de la compañía, a qué se dedica y si en efecto, pues ya revisando los números, pues nos da todo ese entorno para que podamos realmente hacer esa solicitud con la autoridad. Me preguntaban aquí sobre el formato 34. Sí, ese formato, la verdad es que lo único que lleva, no tengo ahorita un ejemplo, si puedo descargarlo ahorita se los puedo mostrar, pero pues ese formato 34 lo único que lleva pues son igual todos estos datos que estábamos mencionando, nada más que en un formato ya más eh, electrónico para la autoridad, ¿no? Como el formato que llenamos de las devoluciones, que en ese formato pues no se manifiesta otra cosa que la pues los datos generales de la compañía, el periodo al que corresponde, los plazos y todo eso, es lo que contiene ese documento. Pero sí, si lo tenemos, ahorita lo podemos descargar, se los comparto y si no, igual regáleme su correo y se lo podemos compartir para que sin tema lo pueda revisar. Entonces, pues ya pasamos ahora sí al ejemplo, que pues básicamente ahí sí va a ser nuestro papel de trabajo. Vamos a partir pues del supuesto en el que nosotros vamos a tener cerrado ya nuestro ejercicio de enero a diciembre con este nivel de ingresos, con este nivel de ventas, 720,000 pesos facturados de manera mensual. Con estos datos nosotros cerramos nuestro ejercicio fiscal y una vez que cerramos nuestro ejercicio fiscal, pues vamos como tal a pasar a hacer la presentación de nuestra declaración anual con estos datos. Una vez que presentamos nuestra declaración anual, pues tenemos lo que comentábamos, nuestros ingresos acumulables, 8,640,000. Como comentábamos, todo lo vamos a nutrir o todo lo vamos a llenar desde nuestros pagos provisionales y nuestra declaración anual. No es que salga solita, pero sí ya va a tener muchos datos precargados y por eso la importancia de hacer todo el mes a mes de manera correcta para que al cierre del ejercicio nos enfoquemos solamente en hacer amarres e ingresar los datos que corresponden a la declaración anual. Las deducciones autorizadas, tendríamos unas deducciones por 6,800,000 y con esto generamos una utilidad fiscal de 1,840,000 pesos. Esto dividido entre mis ingresos acumulables, pues me da un coeficiente de utilidad del punto 2130. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy generando una utilidad fiscal del 21,30%. Entonces, una vez que yo determiné este coeficiente de utilidad voy a empezar a aplicarlo en mi siguiente ejercicio. Aquí para efectos del ejemplo, pues mencionamos que esta es la declaración anual de 2022. Entonces al siguiente ejercicio 2023 empiezo y tengo yo que empezar a aplicar este nuevo coeficiente que pues lo vamos a ver plasmado aquí en mi declaración, en mis pagos provisionales del siguiente periodo de 2023. Esto que está aquí en color amarillo pues es la parte estimativa. Ahorita enfocándonos en que estamos en el mes de junio, pues sí, en efecto detectamos y lo que podemos ver en los números muy claramente es que yo ya no vengo facturando los mismos 720,000 pesos que venía facturando en el ejercicio anterior. Entonces, pues yo aquí identifico que de enero a junio tengo una disminución en mis ingresos. Sin embargo, no nos vamos a enfocar solamente en ingresos. Como les comentaba, pues también tenemos que tener ese análisis
también de las deducciones, ¿no? Porque tal vez puede ser que aquí yo visualizo que están disminuyendo mis ingresos, pero si mi costo o mis gastos están disminuyendo también en manera proporcional a la disminución de mis ingresos, no voy a tener eh, pues una disminución en mi porcentaje de utilidad tal vez, o no va a estar afectado mi porcentaje de utilidad, porque así como disminuyen mis ingresos, disminuyen también mis gastos o mis costos. Entonces, pues tengo yo sí que tenemos que analizar toda esa parte, que ese análisis, como les comentaba, pues es más a detalle y, pues sí, ya es un poquito más de la práctica, de la práctica profesional y la experiencia que se va adquiriendo dentro del desempeño de nuestra profesión. Bueno, ya tenemos aquí para efectos del ejemplo, enfoquémonos en que sí disminuyeron mis costos, perdón, mis ingresos y mis costos y deducciones pues se siguen manteniendo en el mismo nivel, ¿no? Entonces, pues yo digo, si de enero a junio estoy facturando este mismo importe de 650,000, yo ya perdí ese cliente y no lo voy a recuperar en lo que resta del año. Por ende, mi facturación pues no se va a mover y voy a seguir teniendo esa misma facturación de manera estimada y proyectada, esos 650,000 pesos. Completo o complemento lo que vendría siendo mi papel de trabajo aplicando el coeficiente actual, en el cual pues estamos generando unos pagos provisionales del 41% usando este coeficiente. Sin embargo, pues yo ya de manera anticipada proyecté con qué números voy a cerrar mi ejercicio. Una vez que yo ya proyecté con qué números cierro mi ejercicio, pues lo que voy a hacer ahora es una estimación de mi impuesto del ejercicio. Considerando ya estos 7,800,000 de ingresos, menos las deducciones autorizadas que comentábamos que se mantenían, 6,500,000, pues ahora yo estimo tener una utilidad fiscal de 1,300,000 pesos. Por la tasa del impuesto, este sería mi impuesto causado, menos los pagos provisionales que yo vengo efectuando con el coeficiente del 21%, que son estos 40,000 pesos, 41,000 pesos acumulados al mes de diciembre, yo habré pagado ya 498,333. Y con base en este análisis, pues yo determino que en mi declaración anual, pues yo voy a tener una pérdida, o bueno, en este caso voy a tener un saldo a favor, perdón, porque yo pagué en exceso con el coeficiente que vengo aplicando. Pagué 498 cuando mi impuesto debe de ser de 390,000. Entonces en exceso yo pagué esta diferencia, estos 108,000 pesos. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con estos nuevos datos, calculamos un nuevo coeficiente de utilidad, que serían mis datos del primer semestre. Tengo 3,600,000 acumulados aquí. Esos sí ya son reales porque es lo que yo he facturado al día de hoy. Las deducciones autorizadas que tengo, 3,250,000 pesos. Mi utilidad fiscal es de 650,000 pesos. Y haciendo la división, pues ahora tengo un nuevo coeficiente del 16%, punto 1667, 16,67%, que comparado con el que yo vengo aplicando, pues sí es una diferencia entre el 5 o 6% aproximadamente. Entonces, pues ya analicé y pues estos 108,000 pesos, en lugar de que yo se los pague a la autoridad, pues tal vez los puedo ocupar o invertir en otra, dentro de la operación de la compañía, en otro rubro. Entonces, pues ya tendríamos ahora sí los elementos para decirle a la autoridad, mira, yo estimo que voy a terminar obteniendo un saldo a favor si sigo aplicando el coeficiente que hasta el día de hoy vengo aplicando. Y calculando el coeficiente que voy a generar para este ejercicio, pues sí, noto que hay una diferencia entre el 5 y el 6%. Ahorita, yéndonos como que a números no tan grandes, ¿no? Pudiera darse el caso que pues este importe en lugar de ser 100,000 pesos, sean millones, de acuerdo al volumen de la compañía, y que aquí la variación en el coeficiente no fuera del 5 sino hasta del 10 o el 15%. Entonces, pues
Ya que hicimos este análisis, vemos que tenemos los elementos y pues ahora sí, armamos nuestro papel de trabajo comparativo aplicando el coeficiente que yo considero que es el que debería de aplicárseme de acuerdo a mi información de enero a junio. Y pues sí, efectivamente veo que se reduce de 41,000 pesos que estaba pagando, pues ahora solamente tendría que pagar 32,500. Entonces yo con esto ya le compruebo a la autoridad, en primer lugar, que no estoy trabajando con números a la y se va, sino que es información que ellos ya pueden encontrar cargada en su portal y hacer el análisis también del mes de enero a junio. En segundo lugar, le estoy mostrando la afectación que voy a tener de que no me conviene tener un saldo a favor, porque después a ese saldo a favor tengo que invertirle yo en recuperarlo a través de otro proceso, que es una solicitud de devolución. Y adicional a eso, pues me estoy descapitalizando porque le estoy pagando cerca de 9,000, 10,000 pesos más cada mes que los pudiera, como les comento, tal vez estos números no son tan grandes, pero yéndonos a una compañía de proporciones ya mayores, pues esos miles se pueden convertir en cientos o en millones. Entonces, pues ya aquí yo le compruebo y le muestro a través de papeles de trabajo a la autoridad la afectación que estoy teniendo, el escenario aplicando el coeficiente que tengo actualmente, el escenario que tendría aplicando mi coeficiente que según yo voy a determinar de acuerdo a la proyección que estoy teniendo y pues ya quedará del lado de la autoridad que revise y que analice la información que yo le estoy presentando para que pues en caso de que la autoridad lo considere pertinente, pues nos pueda autorizar esa, esa solicitud que le estamos haciendo. Pues bueno, aquí tenemos una pregunta. En cuanto a la información, como comentábamos, no tenemos un checklist que nos haga la autoridad y que me diga, me tienes que incluir cédula de esto, cédula de aquello y el otro, ¿no? Sin embargo, pues nosotros consideramos que de manera eh, general o básica, pues pudiéramos presentar estos comparativos entre lo que yo vengo calculando, lo que debería de calcular con este nuevo coeficiente, cómo estoy determinando ese nuevo coeficiente, cómo es mi proyección a la declaración anual y creo que con eso le damos elementos y herramientas a la autoridad, pues para que vea la repercusión y que no le estoy inventando el dato, sino que lo estoy tomando de información proyectada, pero que ya trae un soporte de ese primer semestre. Entonces, pues sí, en cuanto al tema de papeles de trabajo, sí está muy abierto ese rubro con la autoridad, pero pues lo que recomendamos, pues sí, el análisis eh, y el comparativo de cómo lo vengo haciendo hoy, cómo quedaría y el cómo calculé la parte de ese nuevo coeficiente, con qué elementos y con qué datos. Con que presentemos eso no debería de haber tanto tema con la autoridad. Sin embargo, pues también otra cosa importante, pues es lo que comentábamos al principio, el escrito libre, que ahí ya va a depender también mucho de pues, digámoslo de esta forma, de la capacidad intelectual que tenga la persona que está haciéndolo, el trámite, para que le dé a entender a la autoridad lo que está plasmado en los papeles de trabajo, que muchas veces es algo que no consideramos tan importante, pero que en estos asuntos con la autoridad termina siendo muy importante. Em, Podemos tener unos papeles muy bonitos, que casi nosotros que entendemos el tema decimos se explican solos, pero si yo no sé plasmárselo a la autoridad a través del escrito libre y la autoridad no me entiende, muy difícilmente nos lo van a autorizar o nos lo van a aprobar. Así como en procesos como las devoluciones o algún otro recurso, creo que aquí no me dejarán mentir los compañeros del área de jurídico, que son quienes tal vez tienen más esa parte de trabajar a través de escritos y de
de atención de requerimientos con diversas dependencias o autoridades, pues sí es muy importante el cómo tú plasmes la idea y cómo le expliques a quien te va a revisar o a quien va a tener en este caso, la autoridad de autorizarte el si sí o si no. Cuenta mucho y es muy importante el cómo tú se lo plasmes y cómo se lo expliques para que la persona lo entienda y sea muy, pues sí, se pueda fluir este tipo de solicitudes y de atenciones. Entonces, pues ya, con base en nuestro análisis y en nuestro papel de trabajo, pues ya vimos que aplicando este porcentaje menor, mis pagos provisionales disminuyen y pues estos pagos provisionales me van a generar un ahorro de salidas de dinero, ¿no? Y pues que eso puede beneficiar y va a ser benéfico para la compañía. No estarle pagando impuestos de más a la autoridad que posteriormente me van a repercutir en tener que hacer un proceso tal vez un poquito más largo, pero que pues tal vez si lo analizamos de manera correcta lo podemos empezar a ahorrar desde ahorita y evitar alargar ese tema del flujo de la compañía. Entonces, pues ya, eh, por último, pues le estaríamos haciendo el comparativo a la autoridad con los ingresos que estoy generando al día de hoy, pues estimo que voy a tener este impuesto y como puedes ver en el papel de trabajo anterior, si te pago estos 32,500 mes a mes, pues voy a llegar al importe que sí te debo de pagar, de acuerdo a mi estimativa. Entonces, pues es la forma de ponerle la comparación ahí a la autoridad para que tengan los datos y no haya ningún tema ni ninguna diferencia que pudiera echarnos para atrás el servicio o la solicitud. Entonces, bueno, hasta aquí en cuanto pues no podemos llamarlo como tal el cálculo, sino que simplemente pues estamos hablando de proyecciones, de qué es lo que tenemos que considerar y que como les comento, el papel de trabajo hasta cierto punto es sencillo porque solamente va a presentar cálculos aritméticos, pero que tienen que estar respaldados y fundamentados con una razón de ser, que puede ser mi disminución de ingresos por X motivo, mi incremento de costos o de gastos, o alguna problemática o alguna situación interna que esté experimentando la compañía, que es así, ya tenemos que identificarla, revisarla, el caso en particular y plasmarlo y explicarlo en nuestro escrito libre con el que le haremos saber a la autoridad que estamos solicitando. Pero en cuanto a papeles de trabajo, ¿qué es lo que básicamente tenemos que presentar? Que son los comparativos de cómo lo vengo haciendo, cómo lo voy a hacer si me lo autorizas, si me lo autorizas, cuál es mi impuesto que voy a determinar, cuánto es lo que debería y que no va a haber diferencia. No sé si con esta parte haya quedado alguna duda o alguna pregunta del ejemplo que vimos que les comento. Pues la verdad es que era un ejemplo muy sencillo, porque aquí la parte importante es todo el análisis que hagamos de si aplica o no aplica y los porqués. No sé si hasta aquí hay alguna duda adicional o alguna pregunta. Creo que hasta aquí vamos bien. Y pues bueno, el siguiente punto ya es pues la parte de la disminución incorrecta que ya la habíamos comentado, ¿no? Si hay diferencias entre los pagos provisionales que yo estimé y que al final del ejercicio yo veo que pues sí me equivoqué y estimé de manera incorrecta, pues bien aquí la misma ley nos dice o el mismo reglamento nos dice, por esas diferencias me vas a tener que pagar la diferencia más el recargo y las actualizaciones que se pudieran generar derivadas de esa mala aplicación de tu estimativa. Entonces, pues sí, ¿no? Ahí sí tenemos una consecuencia por no hacerlo bien o si en un momento decidimos hacerlo por engañar a la autoridad y pensar que nos vamos a ahorrar eh, pues un flujo, al final pues se va a hacer la revisión final y pues en este caso
Si se determinan diferencias, pues la autoridad va a decir, recompénsame con los recargos y con la actualización correspondiente por ese error que cometiste, porque al final de cuentas la solicitud la hacemos nosotros, ¿no? No es algo que la autoridad nos imponga, sino que nosotros vamos a ir a hacer esa solicitud y pues ya es responsabilidad, en ese caso ya la responsabilidad es al 100% de nosotros como contribuyentes por haber hecho de manera incorrecta el proceso para determinarlo. Y pues bueno, ya como conclusiones, pues podemos comentar que uno de los puntos importantes de hacer este proceso o este procedimiento, pues va a ser que va a ayudarnos a mejorar el flujo de efectivo dentro de la compañía o dentro de las empresas, porque, pues como comentábamos, en lugar de estar pagando en exceso impuestos que ya no van acorde a la utilidad que estoy generando en mi operación actual, pues nos podemos evitar esa parte, ¿no? Y mejor estarlo invirtiendo o aplicándolo en otras áreas operativas que pues me van a ayudar tal vez a mejorar y recuperar nuevamente esa operación que tuve en ejercicios anteriores. Pues otra cosa importante que comentábamos, es muy importante fundamentar de manera adecuada todos los motivos y explicarle bien a la autoridad el por qué queremos hacer la disminución. Eh, no solamente se trata en este caso de los números que podamos presentarle a la autoridad, sino de fundamentar y soportar esos números con los motivos y las causas que están generando esa disminución de ingresos, ese incremento de costos o ¿cómo se llama? Pues sí, el motivo principal que está generando esta diferencia con lo que tuvimos el ejercicio anterior. Otra cosa importante a considerar, pues es que realicemos los pagos lo más apegados al margen real, que el análisis que hagamos pues sea considerando em, todas las afectaciones que pudieran tener o que pudieran llegar a tener nuestra, nuestro proceso, porque pues esto nos va a evitar que al final, en el comparativo, pues nos pueda generar algún tema de recargos y que pues nuestros pagos estén lo más apegados a lo real. Y pues por último, es importante, así aquí hacer mención, que no podemos aplicarlo sí o sí, porque necesitamos tener esa respuesta positiva de la autoridad. Em, Como les comentaba, una parte en la que ha mejorado, pues no podemos decir que para bien o para mal, sino para de cierta manera amarrar o simplificarle un poco más a la autoridad ciertos trámites, pues es que la automatización ya te incluye dentro de tus declaraciones muchos datos precargados. El coeficiente de utilidad es uno de ellos, en el cual, pues, si no tenemos la respuesta positiva de la autoridad, no lo vamos a poder ya ni siquiera nosotros cambiar. ¿Por qué? Pues porque la autoridad misma es quien tiene que hacer esa modificación, porque recordemos que ya en el portal difícilmente nosotros podemos manipular uno de esos datos. Entonces, sí es importante que lo presentemos con tiempo en las fechas estipuladas, establecidas, y que tengamos la respuesta positiva de parte de la autoridad, para que en caso de que no tengamos la actualización en sistema, pues solicitemos a la autoridad que hagan el cambio, pero ya con una respuesta positiva en firme de que fue aceptada nuestra solicitud. Entonces, esa parte sí es importante irle dando seguimiento a ese trámite, que el seguimiento lo podemos hacer dentro de esa misma página de mi portal, a través de consultas, ingresamos el número del folio del acuse que nos dio la plataforma una vez que ingresamos nuestra solicitud y pues con ese folio vamos a irle dando ahí el seguimiento dentro de esa misma plataforma para ver el estatus que tiene. Pudiera llegarse a dar el caso que la autoridad dentro de esta revisión me pudiera solicitar información adicional, que pues tengo que estar yo pendiente de qué información requieren, si hay un requerimiento adicional para hacerle llegar dicha información y pues ir validando el estatus. Si en algún momento llegan a rechazarla, saber el por qué, corregir ese por qué nos la está rechazando la autoridad y si consideramos que ya está
subsanado ese punto que fue motivo de rechazo, pues volver a hacer la presentación de esta solicitud. Y pues con esto estaríamos concluyendo nuestro tema del día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta adicional. En caso de que no, pues solamente me quedaría agradecerles el tiempo que se tomaron para acompañarnos el día de hoy, que espero que pues alguno de los comentarios que hayamos hecho, hayamos tenido el día de hoy, este, pues les haya, se lleven algo, sobre todo que pues nos ayude a seguir teniendo ahí conocimiento un poquito de más cosas que podemos aplicar dentro de nuestra profesión y a nuestros clientes que nos acompañan, pues también considerar si alguno de los procesos que vamos exponiendo durante estas sesiones que vamos teniendo todas las áreas, pues le puede ayudar a mejorar o a beneficiarse en cierto sentido o a mejorar la operación dentro de su empresa, pues también que tengan conocimiento de todos estos temas. Entonces, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacernos, con gusto. Listo, pues me parece que creo que no tenemos ya preguntas adicionales. De cualquier forma, cualquier orientación o bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿hasta qué punto puede llegar a revisar o qué papeles pide la autoridad? Pues eso de hasta qué punto revisar, como tal no nos va a hacer una revisión de nuestra operación, porque al final de cuentas aquí lo que nosotros buscamos es obtener un beneficio, ¿no? Entonces, pues lo que me va a solicitar la autoridad simplemente es que yo le fundamente el motivo y el por qué estoy haciendo esa solicitud. En, pues los papeles que pudiera llegar a pedir adicionales eh, van igual encaminados, ¿no? A cómo llegamos a los datos, el análisis o las integraciones de los datos que estamos presentando, tal vez de las deducciones o de las variaciones que se pueden ir generando. Entonces, tener integrados todos esos datos, que como comentábamos, como deducciones, si es que mis gastos o mis costos incrementan, pues sí tener bien fundamentado toda esa operación. Sí, bueno, nada más aquí comentar, no se trata de una revisión, por lo cual pues no debiera pues sí, de meterse a revisar si estoy cumpliendo con alguna obligación o estoy al corriente con todas mis obligaciones. No debería de pasar esa situación, porque este es un proceso distinto y no tiene nada que ver con esa parte. Y pues, los plazos están establecidos en la ley. El plazo máximo de respuesta que tiene la autoridad pues es de 10 días hábiles. Si todo está bien, pues tendremos la respuesta de manera favorable. En caso de que no tengamos una respuesta, pues ya tendríamos que recurrir a pues ingresar una nueva solicitud solicitando respuesta por el caso que no ha sido atendido y que ya pasaron los plazos. Pero pues en experiencia la contestación de la autoridad sí se da dentro de esos plazos, sobre todo porque pues conlleva en este caso la actualización de la plataforma del SAT para que se pueda empezar a aplicar esto que ya fue previamente autorizado por ellos mismos. Entonces sí, son esos 10 días hábiles. Pues listo, creo que ya no hay más preguntas. Con esto estaríamos concluyendo. Pues muchas gracias por su tiempo, por su participación el día de hoy. Y pues solamente desearles que tengan excelente día y muy buen fin de semana. Ya nada más los compañeros de GIA
por favor, si me regalan unos minutos más para tomar tomar la lista de los asistentes y pues ya en un momento cerramos la plataforma, por favor. Listo, ya ya tomé aquí nota de todo. Pues muchísimas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego.